Hola a todos, hoy quiero hablarles un poco sobre alodinia e hiperalgesia. La alodinia y la hiperalgesia son fenómenos en los que una persona o un animal experimenta un aumento en la percepción del dolor o una respuesta dolorosa ante estímulos que normalmente no serían dolorosos o que provocarían una respuesta de dolor menos intensa. Estos fenómenos se producen como resultado de una serie de mecanismos complejos en el sistema nervioso central y periférico. El primero de estos mecanismos es la sensibilización periférica. Cuando se produce una lesión o inflamación en el tejido, se liberan mediadores químicos como la bradicinina, la histamina y la prostaglandina, entre otros. Estos mediadores químicos activan y sensibilizan los nociceptores, que son los receptores de dolor en la zona afectada. Como resultado, los nociceptores se vuelven más sensibles y pueden disparar señales de dolor ante estímulos que normalmente no serían dolorosos. El segundo es la sensibilización central. Cuando las señales de dolor generadas por los nociceptores se transmiten a través de las vías del dolor hacia la médula espinal y luego al cerebro, en la médula espinal las señales de dolor pueden sufrir amplificación y modulación. Cuando existe una estimulación a largo plazo o continua, esta implica un aumento en la excitabilidad de las neuronas en la médula espinal que transmiten señales de dolor. Esto hace que las neuronas sean más propensas a disparar señales de dolor en respuesta a estímulos menores. En el cerebro, la percepción del dolor se procesa y modula. La plasticidad neuronal en el cerebro puede aumentar la interpretación del dolor, lo que lleva a hiperalgesia. El tercer mecanismo es la descarga ectópica. En algunas situaciones, los nociceptores pueden comenzar a disparar señales de dolor incluso en ausencia de un estímulo nociceptivo externo. Esto se llama una descarga ectópica. La descarga ectópica puede ser causada por cambios en la excitabilidad de las neuronas sensoriales periféricas, lo que significa que estos nociceptores pueden enviar señales de dolor de manera espontánea y exagerada, lo que contribuye a la alodinia y a la misma hiperalgesia también. En resumen, tanto la alodinia como la hiperalgesia resultan de la sensibilización de los nociceptores periféricos, la amplificación de señales en la médula espinal y cambios en la percepción y modulación del dolor en el cerebro. Quiero darles un ejemplo. Esta de aquí es Ana. Ana había sufrido una lesión en una de sus patitas debido a un accidente. La lesión causó daño en los tejidos y activó los nociceptores, receptores especializados en detectar estímulos dolorosos en la zona afectada. Al principio, Ana experimentó dolor agudo y punzante en la pierna, lo cual la verdad es que es una respuesta normal a una lesión del tejido. A medida que los nociceptores detectaron el daño tisular, enviaron señales eléctricas al sistema nervioso central a través de las vías del dolor. Estas señales se transmitieron hacia la médula espinal y luego ascendieron hacia el cerebro, donde se interpretaron como dolor. El cerebro de Ana recibió el mensaje de dolor y ahí Ana se dio cuenta que tenía una lesión directamente en la pierna y empezó a dar su signología clínica de dolor. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. A medida que la lesión sanaba, los nociceptores seguían enviando señales al sistema nervioso central, pero ahora parecían más sensibles, más intensas. Los cambios en el tejido lesionado y la liberación de ciertas sustancias químicas, como la bradicinina, las prostaglandinas, contribuyeron a esta sensibilización. Esta sensibilización significaba que los nociceptores se volvían más activos y más reactivos cada vez, sobre todo a estímulos que normalmente no causarían dolor, como por ejemplo la caricia de sus propietarios o el roce con algunas telas. Esto se le conoce como alodinia, donde un estímulo no doloroso se percibe como doloroso debido a la sensibilización de los nociceptores y la amplificación de las señales del dolor en el sistema nervioso central. Además, la lesión también provocó cambios en las conexiones entre las neuronas de la médula espinal y el cerebro. Las neuronas de la médula espinal empezaron a transmitir señales de dolor de manera más intensa y eficiente, y el cerebro las interpretaba como un dolor más intenso de lo normal. Esto se conoce como hiperalgesia, donde un estímulo doloroso se percibe como más doloroso aún de lo que normalmente sería. Entonces, la alodinia y la hiperalgesia son respuestas patológicas del sistema nervioso a una lesión o un estímulo nociceptivo persistente. Por lo tanto, un manejo oportuno y adecuado del dolor agudo previene la presentación de estas alteraciones.